Los eventos de este video se sitúan justo después del capítulo 146 del manga. De ahora en adelante haré una serie de videos sobre la vida después de la muerte. El propósito será alcanzar el último episodio emitido de la novela. Si les apetece este contenido me gustaría que lo comentaran. Para estar seguro, no haré narraciones en primera persona. Si las hago solo será en las peleas épicas, como Arthur vs Cadell. El capítulo 146 del manga finaliza con Winsome llegando a la prisión. Ese será nuestro punto de inicio para este video. Pero antes de regresar con Arthur, comentemos el punto de vista del rey Dapsid Greysundas. El rey de los enanos brindó junto con su esposa por su maravilloso futuro. Ahora los enanos no tendrán que vivir dentro de un agujero, no serán explotados forjando armas para los humanos, pero sobre todo la raza de los enanos conducirá a D'Katen a un futuro brillante, junto a Grona. A Grona les prometió gran riqueza, capacidades mágicas más allá de su comprensión, sirvientes y una eternidad para disfrutar de todo. A diferencia de los demás miembros del Consejo sin talento, Greysundas en su mejor momento fue un núcleo naranja. Su potencial iba más allá del núcleo naranja, pero un incidente lo dejó en su estado actual. Lo que nunca le dijo a su esposa, que ahora celebra junto a él, fue que el incidente que lo dejó en su estado actual se debió a que se divirtió con una campesina. Recordó lo bien que se la estaba pasando esa noche, hasta que la campesina comenzó a gritar. El marido se enteró y trató de acabar con él. Por supuesto, Greysundas se defendió y terminó eliminando al marido. Lamentablemente para él, el marido logró herir su núcleo de maná, provocando la paralización de su núcleo de maná para siempre. Greysundas pensó que la pareja debió haber aceptado morir por sus manos sin resistirse. Eso hubiese sido un honor para ellos. Este tipo me recuerda al típico villano genérico de Martial Peak. Continuando con la celebración, se abalanzó sobre su esposa y abrió sus piernas. En ese momento la puerta de la habitación se abrió, revelando la figura de su guardia, quien los miraba con los ojos muy abiertos. Greysundas gritó lleno de rabia por la interrupción del guardia, pero antes de poder calmarse, el guardia cayó al suelo, sin decir ninguna palabra. Mirando detenidamente al guardia, descubrió que había un agujero en donde debería de haber estado su corazón. Rápidamente abandonó su postura íntima y miró hacia la puerta. Ahí se reveló una figura. La figura le ofreció sus saludos a Greysundas. Greysundas trató de parecer imponente al revelar su estatus, pero el miedo llenó la profundidad de su alma mientras miraba a la figura. La figura exclamó no importarle la identidad de Greysundas, lo que realmente le importaba era acabar con él y su esposa. Una luz brilló hacia Greysundas. Una pared de lava fundida se cruzó justo a tiempo para detener el ataque del intruso. Sin embargo, Greysundas pudo saborear la sangre que goteaba desde la punta de su nariz hasta su boca. La lanza Olfred apareció y se encargó de detener el ataque dirigido a su rey. Con un tono autoritario, Greysundas le pidió a la lanza que dejara vivo al intruso para hacerlo sufrir antes de morir. El intruso volvió a declarar que su único objetivo eran las cabezas de los Greysundas. El derramamiento de sangre innecesario no era su deseo. El enemigo era un anciano, con el pelo largo y blanco, atado firmemente en una cola de caballo, cayendo como una corriente de perla líquida. Sin embargo, a pesar de su edad, se puso de pie, equilibrado, con las manos elegantemente colocadas detrás de su espalda recta. Sus dos ojos estaban cerrados, haciendo más énfasis en un tercer ojo sin parpadear en su frente, que brillaba con un púrpura radiante. La lanza lanzó el hechizo Caballeros de Magma en un susurro. 5 soldados hechos de magma se conjuraron instantáneamente debajo del intruso. Sin embargo, cuando alcanzaron al anciano, se desmoronaron por completo en pedazos, con solo un ligero borrón del brazo del intruso. Olfred continuó conjurando Caballeros de Magma, pero cada vez que se levantaban, se cortaban en pedazos con la misma rapidez, por un movimiento demasiado rápido para los ojos. Conjurando el hechizo Armadura del Infierno, el cuerpo de la lanza estalló completamente en llamas carmesí oscuras. Cuando se acercó al intruso, brillantes runas rojas cubrían intricadamente la armadura, mientras una capa de fuego ondulante fluía por su espalda. Greysundas animó a la lanza con una sonrisa enloquecida. El primer golpe de Olfred cayó directamente en la cara del intruso, incluso diezmando completamente la pared detrás de él con la onda expansiva. El puño de Greysundas se apretó de la emoción mientras esperaba ver la sangrienta papilla en la que debería de haberse convertido el rostro del intruso. Sin embargo, cuando la nube de polvo se desvaneció, sintió que su boca se abría por la sorpresa. La cara del intruso estaba intacta e intachable. El intruso aduló las habilidades del inferior. Sus poderes podrían resultar útiles para el futuro del continente, pero ahora solo era una molestia para él. El intruso manifestó una hoja delgada y brillante desde la punta
punta de su dedo. Su siguiente movimiento fue tan rápido que parecía que se había teletransportado, pero simplemente se estaba moviendo a una velocidad tan monstruosa que los ojos no podían comprender. El intruso parpadeó unos metros hacia donde Alfred estaba en guardia, y la punta de su brillante sable tocó suavemente el centro del pecho blindado de la lanza. La armadura del infierno, clasificada como uno de los hechizos defensivos con mayor efectividad del atributo fuego, se hizo polvo. La sangre botó de la boca de Alfred cuando lo arrojaron a través de la habitación y hacia la pared contra la que estaba apoyado. Un escalofrío recorrió la espalda de Greysaunders al sentir el ojo sin parpadear del intruso sobre él. Su garganta estaba demasiado seca para tragarla, y mucho menos pronunciar una palabra. Mientras miraba la figura temblorosa de su esposa, un sonido estremecedor lo hizo mover la cabeza hacia atrás. La segunda lanza apareció. Greysaunders le ordenó a Mika que acabara con el intruso. Los rasgos de Mika la hacían parecer como si fuera una niña humana débil, pero a pesar de su escasa apariencia, las habilidades en la manipulación de la gravedad de la lanza eran monstruosas. Blandiendo una masa gigante, más del triple de su tamaño, podía controlar libremente el peso de cualquier cosa dentro de un cierto radio. Cuando la nube de polvo se disipó, Greysaunders pudo ver que el intruso había esquivado por completo el ataque sorpresa de Mika. Antes de que pudiera caminar, el suelo se derrumbó a su alrededor y la lanza se rió entre dientes mientras balanceaba fácilmente su gigante mazo. El intruso elogió una vez más, pero esta vez la manipulación de Mika sobre la gravedad. Sin embargo, el intruso caminó hacia la lanza sin verse afectado. Cada uno de sus pasos creaba una profunda huella. Sorprendida de que el intruso soportara el peso de 4 toneladas, balanceó su mazo con una fuerza que podría derribar todo el castillo, pero el intruso simplemente levantó un solo dedo en respuesta, deteniendo sin esfuerzo el ataque monstruoso. Una ola de desesperación venció a Greysaunders. A pesar de la magnitud del poder de la lanza, supo que no podía ganar. Se puso de pie. No podía morir aquí. Necesitaba escapar. Por el rabillo del ojo, Greysaunders vio una hoja brillante que atravesaba a Mika. Por lo que pudo ver, no había herida desde donde fue cortada, pero la lanza cayó al suelo, con el blanco de sus ojos visibles, su mazo chocando fuertemente contra el suelo. El intruso se volvió para mirar a su esposa y a Greysaunders con su delgada y brillante espada. Glaundera chilló con su dedo, señalando amenazadoramente la figura. Exclamó que su esposo próximamente sería la mano derecha de Agrona, una deidad todopoderosa. Greysaunders le susurró a su esposa que se callara. El intruso negó la existencia de las deidades. En su lugar, les llamó asuras. Greysaunders imploró por el perdón del intruso. El intruso le ordenó a Greysaunders que liberara a las 2 lanzas, que tenían su poder del juramento. Greysaunders se quitó el artefacto, que siempre había guardado alrededor de su cuello, e impregnó su firma de maná. Cuando soltó el juramento, la sangre goteó por las comisuras de su boca. Mientras tanto, Alfred y Mika brillaban en un rojo tenue, que indicaba que se habían liberado de la atadura del artefacto. Volvió a mirar al intruso con unos ojos que pedían misericordia. Mirando hacia arriba, hubo un cambio en la expresión del intruso. Por primera vez se formó una pequeña sonrisa en su cara. Greysaunders trató de responder, pero no salió nada. Sin palabras, sin sonido y sin aliento. Mirando hacia abajo, pudo ver un enorme agujero en su garganta, y todo lo que pudo hacer fue mirarlo, con la mandíbula floja. Cuando su visión se desvaneció, apartó su mirada del intruso y miró a su esposa. Ella miraba hacia atrás, mientras lo buscaba desesperadamente, con un agujero en el pecho, mientras la sangre empapaba su delgado vestido. Todo se oscureció. Greysaunders podía sentir una mano fría agarrando su alma, alejándolo de su cuerpo. Que comience el juego del ajedrez. Esas últimas palabras del intruso resonaron desde lejos, cuando la conciencia de Greysaunders se derivó hacia cualquier nivel. La primera aparición de Aldir fue épica. Lamentablemente, igual que puede aparecer, también puede desaparecer cosas. Regresando a la celda, Winsome le comenta a Arthur que su mejor amigo seguramente fue llevado a Lacria. Como recomendación, le sugiere fortalecerse, por si tiene la idea de invadir a Lacria para recuperar a su amigo. Mientras ambos charlaban, una voz resonó en la celda. Tanto Winsome como Arthur giraron la cabeza para ver que se trataba de Byron Good. Los ojos de la lanza se entrecerraron cuando su mirada parpadeó entre la Asura junto a Arthur y su vínculo. Miró a Winsome con precaución, sin dejar ninguna abertura en su postura, incluso cuando estaban separados por una jaula reforzada. Byron levantó el puño con un cañón cargado cuando la electricidad acumulada crujió y estalló alrededor de su brazo. Una esfera condensada de electricidad salió disparada del puño de la lanza, desintegrando las barras de metal reforzado, como si fuera tejido. Sin embargo, Winsome se quedó pegado a su posición, mientras el hechizo se acercaba rápidamente a él. Winsome simplemente levantó la mano y atrapó el hechizo como si fuera una pelota de goma. Winsome exclamó que ya no había una razón para que Byron peleara con él, mientras esquivaba fácilmente el aluvión de golpes y patadas imbuidas
distribuidas de rayos. Byron activó un hechizo en medio de sus ataques, conjurando 5 lanzas hechas de rayos para apuñalar a Winsome. Arthur se mudó a la celda de al lado para evitar la peor parte de la lucha. Recordemos que aún tenía su poder sellado, pero mientras continuaba observando, le pareció que Winsome estaba realmente aburrido, con un simple movimiento de su brazo, que parecía lento. En comparación con la rápida sucesión de ataques de Byron, la cara de la lanza quedó enterrada en el suelo. La celda entera se sacudió cuando una telaraña de grietas dividió el piso reforzado, siendo la cabeza hundida de Byron el epicentro. Después de atrapar su hechizo hasta enterrar su rostro, Winsome estaba haciendo un buen trabajo, humillando a uno de los magos más fuertes del continente. La lanza luchaba por liberar su cabeza del suelo, hasta que una nueva voz le pidió a Byron que se calmara. Se trataba de Barai, la lanza femenina que había encerrado a Sylvie, y era capaz de enfrentarse a 2 lanzas ella misma. Byron no entendía por qué debía comportarse frente al intruso. Barai se inclinó ante Winsome. Viendo la actitud de su compañera, Byron comprendió que el intruso en realidad era una deidad. Winsome miró con dureza a Byron y le exigió que se inclinara. La cabeza de Byron se estrelló contra el suelo otra vez. Parecía que Winsome había hecho algo para obligarlo a arrodillarse. Las lanzas llevaron a Arthur y compañía de regreso a la habitación donde había tenido lugar el juicio, excepto que esta vez Arthur no estaba encadenado. Byron le había roto los grilletes de muy mala gana y le quitó el artefacto que anulaba su flujo de maná. Un guardia diferente de la última vez abrió la puerta, revelando a las personas dentro de la habitación. El rey de los humanos les dio la bienvenida, levantándose de su silla. Su tez junto con la de la reina era casi enfermiza. Sentados junto al rey y la reina humanos estaban los padres de Tessia, Alduin y Meralit, junto con Aya. Tanto el rey como la reina de los elfos reconocieron a Arthur con un saludo incómodo, pero por lo demás permanecieron en silencio. También sentada en la mesa estaba la directora Cynthia, quien tenía una expresión de desconcierto. Cuando Arthur cruzó su mirada con los ojos del hombre sentado al lado de Cynthia, sin saberlo, se puso en guardia. Todos los pelos de su cuerpo se erizaron, cuando cada fibra de su ser le rogó que huyera del anciano que tenía un solo ojo en la frente. Le pareció extraño que los Greysunders no estuvieran presentes, pero el resto de la gente estaba dentro de la habitación. Arthur colocó a Sylvie en su regazo, mientras la acariciaba. Centrado en Sylvie, escuchó que alguien se levantaba de su asiento. Inesperadamente, el que se levantó fue el hombre del que instintivamente quería escapar. Parecía que tenía 3 ojos, pero 2 de ellos estaban cerrados. El ojo morado de la frente del desconocido se centró en Arthur. Se presentó como Aldir y dio una breve explicación sobre la razón de su presencia. Winsome y Aldir fueron enviados para darles a los seres menores la oportunidad de sobrevivir en la inminente guerra contra los Brithra. Aldir hizo el primer paso para descartar a los corruptos, eliminando a los Greysunders. Su papel ahora sería supervisar al consejo, instruirlos sobre los preparativos necesarios para luchar contra el continente de Alacria. Aldir sería como un comandante. Tan pronto como salió la palabra corrupto, tanto el rey y la reina de los humanos se congelaron. Su tez se volvió más pálida, pero aún así, el rey le preguntó a Aldir por qué no simplemente se dirigía a Alacria y derrotaba a los Brithra. Aldir contestó que el clan Brithra, junto con los otros 3 clanes que están bajo su mando, fueron todos antiguos asuras que violaron las leyes. Incluso ahora no puede saber cuánto más fuertes se han vuelto realmente. Además, una batalla de esa magnitud indudablemente nivelará el mundo, en el mejor de los casos. El rey de los humanos respondió con un silencio aturdido, mientras todos intentaban imaginar la magnitud de una batalla que podría hundir continentes. Aldir continuó hablando y explicó que los asuras y el clan Brithra acordaron un tratado en el que ningún ser superior puede atacarse directamente, ni interferir con ningún ser menor. El hecho de que Aldir matara a 2 seres menores no rompía el acuerdo, puesto que anteriormente Dikaten no había recibido ayuda directa de los asuras, pero ahora Dikaten se enfrentaba a una población gobernada directamente por Agrona de los Brithra. Incluso con sus acciones, Agrona no sería lo suficientemente imprudente como para romper el tratado. Arthur preguntó sobre los demonios de cuernos negros que habían invadido Dikaten durante años. Uno de ellos incluso fue responsable de matar a una lanza, a Lea, una muerte bastante conmovedora. Desde mi punto de vista, a pesar de que no apareció por mucho tiempo, su muerte sí me dolió bastante. Aldir respondió que el ser responsable de acabar con la lanza Lea no era una asura. En realidad, son monstruos que alguna vez fueron seres menores como Arthur, pero cambiaron debido a que pasaron por innumerables experimentos. Estos monstruos son limitados y son la preciosa carta de triunfo de Agrona en la guerra. Y ahora que Aldir se ha unido a las filas de Dikaten, Agrona no los enviará tan fácilmente a morir. Con la explicación terminada, Winsome levantó a Arthur y se lo llevó junto a Sylvie fuera de la habitación. Una vez fuera, Winsome le comentó a Arthur que tenía que fortalecerse para ser útil en la guerra. Arthur le preguntó a Winsome si tenía alguna sugerencia.
sugerencia. Winston asintió y explicó lo que sucedería. Primero visitarían a la familia de Arthur para que éste se despidiera de ellos. Winston llevaría a Arthur y a Sylvie a la tierra natal de los Asuras para llevar a cabo el entrenamiento de Arthur. Solo abarqué 2 capítulos, pero porque la información de aquí era bastante relevante.